Bien, buenas tardes, queridos estudiantes, bienvenidos. Lamentando que solamente estén 7 estudiantes conectados a la hora de horario en la que tenemos la asignatura. Vamos a ver ahora sobre la evaluación financiera, que difiere de la evaluación económica, puesto que la anterior se refería al nivel o grado de beneficio que van a obtener compradores y vendedores. Acá, en cambio, se va a determinar la factibilidad de invertir o no invertir en un proyecto de parte del contratista, perdón, del cliente. El análisis financiero me permite realizar un estudio en el que se va a interpretar información normalmente de tipo contable, se me permite analizar la situación actual y desde luego proyectar hacia la parte futura. Consiste en aplicar una serie de técnicas, procedimientos, a través de cálculos de indicadores financieros y otros. Permite analizar la información contable de una manera objetiva, es decir, siendo claro en los resultados que se obtienen o que no se obtienen. Entre los objetivos que tenemos para el análisis financiero es determinar las necesidades de recursos, plantear la fuente de financiamiento, las posibilidades de accesar al financiamiento, determinar un flujo de caja de ingresos y egresos para determinar la liquidez de la organización y elaborar la liquidez financiera, y de esta manera pues se tiene información diagnóstica, la misma que servirá para tomar decisiones. ¿Cómo se realiza el análisis financiero? Pues el análisis financiero se realiza a través de observaciones de esa información, más que todo de datos contables, y además es parte del estudio de la habilidad de los proyectos informáticos y también de la factibilidad. Esto me permitirá tomar decisiones de invertir o de no invertir. Por otro lado, entre los datos o métodos para determinar el análisis financiero tenemos el análisis vertical, es decir, que yo pongo simplemente todas las actividades en sentido vertical y establezco de un periodo. En cambio que el horizontal, como su nombre lo indica, pongo los periodos, los años, y en una segunda línea pongo simplemente ciertos rubros de componentes de ingresos y ingresos. Normalmente los conceptos básicos que quiere un cliente cuando invierte en su proyecto, hacerle ver que no es un gasto y que este puede generar la rentabilidad, solvencia y puede generar liquidez. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer a través del chat. La evaluación financiera tiene 3 funciones. La primera, que me permite medir la rentabilidad. La segunda, que se va a lograr generar información. Y la tercera, que dentro de esa información analizada voy a determinarme si tengo ganancias o tengo pérdidas para establecer la oportunidad de financiar y poder cubrir los costos oportunamente. Hay muchos puntos de vista para determinar la evaluación financiera, dependiendo de la entidad, de los usuarios, del gobierno o de la economía, ¿no? Entonces, dependiendo del punto de vista, normalmente en este caso el punto de vista es del empresario, es del cliente que va a comprar un software, que va a comprar un proyecto informático para poder solucionar sus problemas. Adicionalmente dice que la evaluación financiera tiene 2 pasos. La primera, esa información me permite sistematizarla. Y la segunda, me permite presentar un resumen ya a nivel cuantitativo del dinero a través del tiempo. En lo que se refiere al balance proyectado, pues no es más que tener una situación inicial a la que se le suma un adicional. Normalmente esta proyección está anualmente del 3 al 5%. ¿Sí? Tal como lo vemos en la imagen. Es decir, lo que yo tengo aquí inicialmente, debo ver cómo se proyecta a futuro, esas ventas, ese comportamiento del mercado. Aquí tenemos un flujo de caja, en este caso tengo en sentido horizontal, porque están los periodos, tengo 1, 2, 3, 4, y aquí tengo los rubros de ingresos y egresos. Bien, ya les decía que el crecimiento anualmente se lo estima entre el 3 y el 5%. Bien, ¿qué pasaría si yo hago un proyecto sin hacer análisis financiero? No pasa nada, ¿sí? Tal como vemos aquí,
Tal como vemos aquí, no pasa nada, pero yo inicio en este punto con gastos, aproximadamente debe haber aquí 45, 40, miles de millones de dólares o miles de dólares, y puedo observar que a las 50 semanas, a los 50 meses, el tiempo que sea necesario, voy a obtener recién un flujo financiero, no ganancia, un flujo de 60. En los 40 que ya tenía me quedan 20. Después de 30 unidades más de tiempo, me sube apenas 5. Pero en cambio, si empiezo a aplicar un proyecto haciendo el análisis de factibilidad financiera, miren, ¿ve? Los gastos iniciales son mucho menores, ¿sí? Voy a obtener el mismo dinero en el tiempo y después de otro cierto tiempo se incrementan los flujos. Entonces vean la diferencia entre cuando en un proyecto se hace análisis financiero o cuando no se hace factibilidad financiera. Hemos estado hablando de los indicadores. Los indicadores pues prácticamente es un tablero de control, un tablero de mando que me van a indicar probablemente a través de colorimetrías, rojo, verde, amarillo, lógicamente establecidos a partir de una base de datos, en este caso de un flujo financiero. Entonces, miren, observen, una cosa importante de esta lámina que logré por ahí encontrarme es que se tiene un archivo en Excel y yo lo puedo programar para que de esta forma me pueda determinar los reportes. Bien. El cliente lo que necesita es la decisión de invertir o no invertir, pero él necesita que le expliquemos si hay riesgos, si el proyecto me va a generar liquidez, es decir, el dinero que el señor está invirtiendo le va a generar liquidez y lógicamente rentabilidad. Eso necesita él para tomar decisiones de contratar o no contratar. Entonces, él inmediatamente se da cuenta que la tasa nominal del mercado es del 12%. Entonces, esos riesgos, esa liquidez y esa rentabilidad debe ser superior a ese 12% y de sobremanera generando la necesidad de análisis de factores críticos de acuerdo a la inversión o en qué invertir. Entre los factores críticos, normalmente ya le dije, tenemos la rentabilidad, los riesgos y la liquidez. El 12% corresponde a la tasa nominal de mercado y, lógicamente, habrá que ver en qué tipo de moneda se lo realiza para ver si hay tipos de cambio monetario o no. Hay algunas formas de rentabilidad. Por ejemplo, el cliente, antes de invertir, dirá, bueno, lo pongo a depósito bancario a plazo fijo, lo pongo en fondos de inversión con pólizas, o lo invierto en el proyecto informático. Entonces, nosotros debemos darle las pautas para que tome la decisión de invertir. Hay muchos criterios de rentabilidad. Nosotros vamos a ver el costo-beneficio, el ROI, el TMR, vamos a ver el BAN, el costo-beneficio, entre otros. Cualquiera de ellos, al menos 3 que se demuestren, o por lo menos hacen los análisis de 3, damos por sentado, damos por concretado que vamos a tener una buena factibilidad financiera para que se tomen las decisiones correctas de invertir o no invertir. Pues es importante establecer el beneficio. Aquí en este caso del ejemplo dice que el beneficio son los ingresos menos los desembolsos, es decir, una simple situación contable de sumas y restas, es decir, es mayor que cero. Mayor que cero es este valor, entonces sí toma la decisión de invertir. Pero no basta solamente con ver el análisis de beneficios, sino también otros indicadores. Y también otros indicadores, en este caso el ROI, en su cálculo, tenemos 0,9 que corresponde al 90%. Y primero nos damos cuenta que es positiva. Y entre más elevada, mucho mejor. Entonces, el cliente está también con una nueva receta, una nueva conclusión de que sí es importante invertir. En cuanto al el tanto medio de rentabilidad, o conocido como TMR, pues observen que también me permite ayudar la rentabilidad, pues el ROI en este caso sabemos que es el 20%, entonces nosotros necesitamos aquí saber si escojo la probabilidad B o escojo la probabilidad C. De acuerdo a los resultados, mire, tengo aquí nosotros 4 años operativos, 3 años operativos,
y significa que en menos tiempo estoy recuperando mi inversión. Por lo tanto, me conviene optar por la alternativa C. Ahí tenemos pues que la TMR, tanto de B como C, pues al menos tienen el mismo ROI en el mismo año, ¿sí? Es decir, de 6.7, 10.4, entre otras palabras, ¿no? Pero estos son análisis, no necesariamente les digo que vayan a hacer esto, pero es importante y lo pueden hacer el cálculo de manera fácil a través del Excel. En utilitario es bastante fácil de hacerlo, aquí están las fórmulas, pero con el Excel no tienen que utilizar este tipo de fórmulas, sino nomás hacer marcas o escoger filas y columnas. El valor actual neto no es más que el cálculo del valor del dinero en el tiempo, es decir, si yo tengo 400 euros en un año, al cuarto año probablemente ya no sea, numéricamente es el mismo. El número $400 es el mismo al cuarto año de $400. Pero en forma adquisitiva va a tener un valor mucho mayor. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener intereses, vamos a tener inflaciones. Es importante que el valor o el resultado del BAN para tomar la decisión de invertir, tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. No importa el valor que sea, pero tiene que ser positivo. El costo-beneficio, pues mucho más fácil. Ya vimos nosotros que prácticamente también se lo puede determinar restando ingresos menos egresos, me debe salir positivo, o simplemente dividiendo los ingresos para los costos. Y debe ser mayor que 1 para poder invertir. Bien. Aquí tenemos dos ejemplos de rentabilidad en cuanto a costo-beneficio. En el 1 me resulta 0,69, es menor que 1. Y en el otro me resulta 1.1, es mayor que 1. Bien, como podrán observar en este ejemplo, pues está realizado prácticamente en Excel, en donde no necesariamente se tiene que hacer el cálculo manualmente, simplemente marca las celdas, pone la fórmula correspondiente de costo-beneficio y en forma automática le salen los valores que hemos señalado. El desembolso medio, pues también es importante en el momento que yo analizo los proyectos, tengo las opciones GI, dice que aunque el BAN de ambos es menor en el proyecto, se acaba un año antes, ¿sí? Lógicamente, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, acá tengo 1, 2, 3, 4 años, entonces me conviene la alternativa ahí. Aparte que es menos años, la recuperación, el incremento porcentual es mucho mayor también. La TIR no es la tasa de rentabilidad, la TIR es la tasa interna de retorno, es decir, es el porcentaje que hace que el valor actual neto sea igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Dice que, en este caso, al 0% el BAN es 100, ¿sí? Al 5% es a 32 y al 7.7% dice que el BAN es 0. Es decir, de aquí hacia abajo no son resultados que vaya a ser buena opción de invertir, sino de ahí hacia arriba, porque el BAN es positivo, ¿cierto? Me está haciendo positivo. Aquí lo tenemos gráficamente, miren, ¿ve? Aquí tengo 7 puntos y algo, en la que prácticamente el BAN es igual a 0 y me conviene invertir con cualquiera de los valores hacia arriba, menos de los valores hacia abajo. Sin embargo, puede suceder un escenario bastante excepcional en que el TIR sea variable. Tengo un punto cero aquí, tengo otro punto cero acá y tengo un tercer punto cero aquí. Es decir, ¿cuál de los tres escojo? Bueno, primero, aquí tenemos una TIR múltiple que no es homogénea y que debo considerar que el mercado más o menos es de esa manera. Entonces, debo considerar, probablemente puedo hacer una simulación que todos los van de aquí hacia arriba, me permite tomar decisiones, acá ya no, aquí ni gano ni pierdo, tomo decisiones pero la ganancia es mínima y en la siguiente peor porque ya va hacia abajo que es negativo. Bien. Entonces la decisión final se la hace
a través del cliente para que éste invierta, no convenciéndolo porque es mi amigo, sino convenciéndolo a través de números. Esos números se llaman análisis o factibilidad de inversión financiera. Bien. Realmente no les estoy enfocando, y me estaba acordando ayer específicamente que tuvimos clase con octavo a ustedes solamente les enseñan a cómo armar el proyecto, es decir, cómo armar el robot, cómo hacer el software, cómo armar el cabello estructurado, pero no se les enseña a hacer los estudios de factibilidad. No se les enseña a hacer los estudios de factibilidad. Aunque todo un poquito cansado, pero esto es la forma como se hace un estudio de factibilidad financiera. Con esa información se toma la decisión final y generalmente al cliente le gusta esto, indicarle cuál es su rentabilidad, indicarle cuáles sus utilidades que pueda tener con el proyecto, o mejor le conviene ponerlo a plazo fijo. Además, los proyectos de factibilidad hay que hacer un análisis de sensibilidad, es decir, ¿qué pasa si los ingresos bajan? ¿Qué pasa si los ingresos se mantienen? ¿Qué pasa si los ingresos suben? ¿Qué pasa si suben los ingresos y bajan los gastos? No, creo que sería mejor. Pero ¿qué pasa si se mantienen los ingresos y suben los gastos? Es decir, esa variación, que suban las dos, ingresos y gastos, que bajen las dos, o que baje el gasto y suba el ingreso, o que baje el ingreso y suba el gasto. Esas son las variables dinámicas del estudio de sensibilidad. Y si pasa la validación de esos estudios de factibilidad con parámetros preestablecidos que tienen la probabilidad de ocurrencia, entonces podríamos establecer que el proyecto es factible de invertir. Vámonos un poquito a los proyectos tecnológicos. El análisis financiero en los proyectos tecnológicos, tomado de un proyecto o un estudio del Banco Mundial, en la que el autor Geithner 2009, este de aquí como del 2011, 14 aproximadamente el estudio, ¿no? Miren, normalmente, ¿dónde tengo mis equipos? En un centro de datos, es donde tenemos el mayor porcentaje de inversión. Pero para que el centro de datos funcione, ¿qué necesito yo? Aplicación, el 18%. ¿Qué más necesita? Soporte y mantenimiento. Soporte y mantenimiento. Necesita alguien que esté administrando, 11%. Necesitamos periféricos, 11%. Necesito también una infraestructura de red. Necesito helpdesk, necesito voz y datos. Entonces, para que se den cuenta a nivel de la distribución de gastos en el sector público en lo que se refieren a proyectos tecnológicos. En cuanto al ciclo de vida de los proyectos, estos tienen ya la situación conocida, como ustedes saben, diseño, desarrollo y operación. Hay 3 riesgos o 3 factores asociados. El primero, hay que ver el tamaño del proyecto. ¿Se acuerdan que lo estudiamos al iniciar los estudios de viabilidad? Entonces, uno de los factores que me permiten establecer los costos y los riesgos. Segundo, los requerimientos. Pero esos requerimientos deben ser definidos con calidad, no de cualquier forma, de cualquier manera. Necesito tener adicionalmente un nivel de conocimiento de la tecnología que se quiere emplear. Es decir, no puedo saber o determinar qué pasó, o al más o menos. No, tengo que ser de manera objetiva, establecer los conocimientos que tengo con esa tecnología. Tengo que conocerlo como la palma de mi mano. Aquí tenemos los factores de riesgo puestos en un sistema tridimensional, ¿sí? En un sistema tridimensional sobre el tamaño, sobre la calidad de los requerimientos o el desconocimiento de la tecnología. Es decir, si el tamaño es inmenso y son mala calidad de los requerimientos y el desconocimiento de la tecnología es mala, entonces yo puedo tener esto, y más o menos así y así, y por aquí yo tendría mi eje vector que vendría hacia acá, tridimensionalmente en cuanto a vectores. Lógicamente eso me lleva prácticamente a un desenlace de tener que desorbitantemente se me disparan los resultados, entonces los riesgos van a ser altos. Los proyectos tienen ciertas características, pues yo necesito que los proyectos de TIC
conozcamos el proceso de adquisición, atributos y características, y lógicamente el mercado en este que esto se va a desenvolver. Y sin embargo, el proceso de adquisición debe partir a través de la gestión de proyectos, cómo realiza las adquisiciones y qué soporte le va a realizar a las adquisiciones. Bien. En cuanto a la cobertura funcional, vamos a hablar específicamente de un ERP, como sistemas integrados de gestión de recursos. Pues esto es lo que yo llamo también el diagrama de acción del proyecto, es decir, cómo va a tener una sincronización, cómo va a interactuar cada uno de los procesos del sistema. Vamos a hablar y ver sobre los proyectos informáticos, sobre los elementos de los costos. Vamos a analizar de aquí el ejemplo de un proyecto ERP en el año 2006-2007. En la cobertura de los costos, si yo veo que tengo poca cobertura y poco alcance, entonces mi costo va a ser bien bajo. Lógicamente, ¿quién quiere un proyecto con poca cobertura y poco alcance? Si mi proyecto tiene alta cobertura, voy a ponerlo aquí abajo, y tiene poco alcance, siguen teniendo pocos costos. Es decir, yo debo apuntar a que tenga alta cobertura y tenga, en este caso, alto alcance funcional. Por lo tanto, los costos se me van a incrementar, pero lógicamente también va a salir un valor agregado. ¿Qué me doy cuenta? Me doy cuenta entre la funcionalidad, la facilidad de uso y otros parámetros más adicionales de los proyectos informáticos. Y podemos observar que prácticamente en todos ellos, entre el 2006 y el 2007, fueron superiores los costos. Vamos a ver la evaluación por componentes. Vamos a ver la evaluación por componentes. ¿Sí? La evaluación por componentes de los proyectos informáticos. Primero, yo tengo 3 aspectos funcionales del proyecto: la arquitectura tecnológica y la capacidad de integración. Esas son las razones para adoptar un proyecto informático o de manera específica los ERP. En cuanto a los aspectos funcionales, se tienen 136 criterios para la toma de decisiones. En aquí yo tengo afectación presupuestaria, tengo los gastos y contabilización de los presupuestos, cuál es la imputación contable y cuál es el valor en efectivo, distribuido por variables, y lógicamente tengo mi ponderación porcentual. De acuerdo a los 136 criterios, yo le voy a dar una escala de evaluación a cada variable, prácticamente cada 25, 0, 25, 50, 75, 100, y le doy un nivel de cumplimiento de excelente, bueno, regular, deficiente o simplemente no cumple. De esta manera se hace una evaluación bastante objetiva. ¿Qué más me puedo dar cuenta? Sobre las mismas áreas de funcionalidad, yo puedo tener 3 productos. Puedo tener 3 productos y puedo observar ya resultados compilados de una evaluación. En este caso, la nota final ponderada del producto 1 es 73.2, del producto 2 35.7 y del producto 3 40.2. Esto significa que mi producto 1 cumple los criterios funcionales de una mejor manera, por lo tanto me voy con la alternativa del producto 1. Bien. En cuanto al peso en el esfuerzo total por actividades, ahí están establecidas, son estándares de estudio, son modelos que ya están validados. Bien, ahí tenemos la fuente donde ha sido obtenido, pueden ver mucho mayores detalles en el documento original. Ahora veamos la distribución de los costos. Veamos la distribución de los costos específicamente en un ERP. Bien. Observamos que mi alto porcentaje está en el PMO, es decir, en la gestión del proyecto. Miren, estamos hablando de proyectos informáticos. Es decir, casi 1/3 de los costos debe ser para la gerencia, es decir, para consultorías. Bien. En esa consultoría, pues está lógicamente el desarrollo y diseño. Ya en la implantación y puesta en marcha, el 28% está muy cercana al diseño. Tenemos un 18%, perdón, para la gerencia un 32%, 18% para el desarrollo. Tenemos un 15% de adquisiciones de equipos y recursos y también un 7% para capacitación. Son estándares que ya están validados, inclusive validados en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bien. Ahora veamos en general de un proyecto de desarrollo que ya no sea ERP. Bien. Ahora miren, ¿ve?
El desarrollo se incrementa al 45%, la implantación y puesta en marcha se establece en un 25%, el PMO un 18%, sigue generándose valores para adquisiciones, lo mismo para capacitación. Es decir, los valores cambian de acuerdo al producto, es decir, si tenemos en general o si lo hago un desarrollo a la medida. Veamos los costos diferenciales entre uno y el otro. Bien. Con un software desarrollado a la medida o con un software comercial, un software comercial y un software desarrollado a la medida, yo puedo darme cuenta de los ahorros, ¿sí? A la medida tengo un ahorro del 6% en la adquisición, en el desarrollo, en cambio, es mucho más caro, 27%. Hay un ahorro de un 3%, en general yo tengo 6, 9, 13, 27. Ahí está los 27, es decir, habría que optar por cuál decisión nos vamos, si compramos un software comercial o si compramos un software a la medida. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Por favor, preguntas. Bien. La pregunta del millón, ¿cuánto cobro? Bien. Esta es una de las tantas formas de determinar en cuánto o cuánto puede costarme el desarrollo de un software. ¿Ya? Si el software es a la medida o si el software es comercial. ¿Sí? Entonces, podríamos ver, dependiendo de la cantidad de usuarios, que prácticamente es el que me va a demandar como un valor importante, un valor básico o base para determinar los costos. Otros lo hacen por líneas de programación. Pero bueno, vamos a verlo eso posteriormente. En cuanto a los costos, dependiendo de la cantidad de usuarios, miren, aquí tengo pocos usuarios y acá tengo muchos usuarios. Observamos que el software a la medida es mucho más bajo cuando hay pocos usuarios y respecto al software comercial, ¿no? Y en el otro, pues, los costos disminuyen ostensiblemente. Lo que le decía, proyecto de un estudio en el año 2011. Deben entonces realizar las ponderaciones y establecer qué valores convienen y qué valores no convienen. Aquí también hay un dato importantísimo, queridos alumnos. El costo promedio de los software. Bien. Un producto comercial normalmente en el mercado promedio son casi $16,000, mientras que un desarrollo a la medida son $9,000. Entonces, aquí viene, y es la pregunta que me espero. ¿Por qué razón, o quién no del grupo ha vendido software? ¿Ha vendido alguna aplicación? No importa bajo qué plataforma sea. ¿Nadie? Bueno, qué pena que no participen, por lo menos digan nadie. Bien, y veo que persiste el índice bajo, al menos cerrando el semestre, cada vez van menos estudiantes que se conectan. Tenemos 14 apenas. Gracias, Fernando. Bien, alguien me decía por ahí, profesor, pero es que la gente cobra barato. Pues olvidémonos de la gente, analicemos nuestros costos reales. Reitero, son precios promedios comerciales del mercado a nivel mundial, de un estudio que hizo el Banco Mundial sobre proyectos de gestión de información. Entonces, tengo que valorar los costos que verdaderamente me podría costar. No les digo que lo vendan en 15 o 9,000, pero tampoco lo vendan en 300. Este estudio que les estoy presentando es un modelo que ya fue evaluado, ya fue validado. ¿Qué significa eso? Que fue probado y ha dado los resultados correspondientes. Bien.
Entonces, miren, ¿ve? Es importante considerar licencias. Ok, mi APP es libre, entonces no importa que sea este libre, no importa que esta sea libre, entonces en este sentido, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Que debo, por lo tanto, generarle algún costo de licencia si sea 50 centavos. ¿Sí? Hay que implantarlo, hay que instalarlo, hay que hacerle mantenimientos, actualizaciones, y todo eso, esa sumatoria se me genera un costo. Y lógicamente yo puedo tener un costo por usuario. ¿Sí? Observen aquí, si tengo 338 usuarios y tengo $384,000, yo divido eso para el número de usuarios, es decir, entre menos usuarios tenga, el costo por usuario es mayor. Si persiste el costo y tengo los usuarios, ya el costo por usuario es mucho menor. En volumen salen los costos por usuario más baratos. Bien. De acuerdo al estudio, imaginémonos que el costo por usuario varía entre 18,000 y 2,000 dólares. ¿Sí? Entre 18,000 o 10,000 dólares. Constantemente la relación de los costos del software pues va a tener un impacto en los ítems de los costos. Estos son los ítems de los costos. ¿Sí? Tenemos las áreas y tenemos la relación de los costos del EDP. ¿Sí? El licenciamiento, miren, más o menos se mantienen en una media del orden de los 40 a 50. Los servicios de implantación en el orden del 30%. Los servicios de mantenimiento en el orden del 20%. Es decir, deben tratar de que esos costos no le varíen para que los valores por usuario realmente sí sean favorables. Bien. Veamos qué pasa con la evaluación de un desarrollo de un software a la medida. De un software a la medida. Dice que generalmente va a depender de la productividad. Del equipo me refiero. Hay que ver qué tan rápido desarrollan los equipos. El tiempo que trabaja el equipo. Lógicamente, esto va a depender, los rendimientos va a depender del tipo de lenguaje, de la arquitectura, entre otras cosas. Pues aquí se tiene el costo final del producto de acuerdo a la mano de obra, es decir, tengo aquí la productividad del equipo de acuerdo a las horas laborables, el costo unitario del equipo del proyecto, entre otras cosas. Y podemos darnos cuenta la productividad en función del tamaño y del método, y observamos que dependiendo del método o metodología que utilicen, ya sea orientado a objetos, Scrum, Cascada, entre otras cosas, pues vamos a darnos cuenta el promedio, ¿no? El promedio, si tenemos 1,000, 10,000 o 100,000 usuarios por equipo, entonces vamos a tener ahí 13, 7 o 5.23. Valores promedios en cuanto a la productividad, es decir, la rapidez con que se puede realizar el desarrollo de la aplicación. En resumen, la evaluación financiera yo lo puedo realizar a través de estos tres indicadores, el BAN, el TIR o el costo-beneficio. Observamos que el BAN es positivo. Ok, buena noticia. Observamos que el TIR es mayor al 16% que la tasa de descuento, buena noticia. Observamos que el costo-beneficio es mayor que 1, 1.16. Entonces, el proyecto financieramente es viable y factible de invertir. Invierta, contrate, negocie. Pues eso es lo que usted tiene que demostrarle al cliente, que sí es financieramente viable. Sin embargo, también hay que ver ciertas situaciones de análisis de sensibilidad, es decir, esto no es fijo. Acuérdense que las ventas son dinámicas, ¿sí? Cambiantes. ¿Sí? Las ventas son dinámicas, son cambiantes. Yo tengo entonces tres escenarios. El escenario conservador, el pesimista y el optimista. Observamos que el optimista se recupera el dinero en 3 años. El BAN aquí es positivo en el optimista, al igual que en el pesimista, pero sin embargo acá está mucho más alto, mejor. Tenemos los egresos, los costos. Pues aquí tengo 15, ¿sí? Aquí tengo 20 de ingresos, es decir, tengo un 5% de diferencia. Acá también tengo 5% de diferencia. Aquí tengo 2% de diferencia. Entonces yo puedo optar
aquí por la alternativa del escenario conservador o el escenario optimista. Es decir, puedo de forma conservadora y optimista entre 3 y 4 años recuperar la inversión. O si me va mal en el negocio, también lo voy a recuperar, pero casi al más del doble o el triple de los escenarios anteriores. Bien, entonces la toma de decisiones del cliente, aquí ya tengo un resumen teórico de los indicadores BAN, TIR y costo-beneficio, aquí están los nombres. Bien, y aquí me dicen cuándo se debe tomar la decisión de invertir, ¿sí? ¿Cuándo se debe tomar la decisión de invertir? Bien, Fabricio, bien. Primero, yo sé que todos quisiéramos el escenario optimista, ¿verdad? ¿Están de acuerdo todos? Pero no son escenarios reales. La competencia, la variabilidad de la tecnología, la variabilidad dinámica en general de las TIC, del mismo cliente, de los gustos. Tampoco es indispensable, recomendable ser pesimista. A nadie le gusta ser perdedor. Entonces, siempre trabajemos con un escenario conservador. Ese es el escenario más recomendable para la realidad, Fabricio, el escenario conservador. Si regresamos a la lámina, bien, mira, ve, con el escenario conservador yo estoy ganando lo mismo que con el escenario optimista, ¿verdad? Estoy ganando lo mismo. Mi BAN es favorable, mi TIR también es favorable, pero la desventaja entre el escenario pesimista y el optimista es que en el optimista lo recupero más pronto, pero no es mucha la diferencia. ¿Sí? Es decir, manejémonos en este escenario. Evitemos caer en el pesimista. Y si el escenario conservador lo logramos pasar a optimista, ya en la práctica, en la operatividad, en buena hora. Entonces, Fabricio, con eso respondo a tu pregunta, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, Fabricio? Fabricio, sí está claro lo que te expliqué. Finalmente, quería compartirles con ustedes, aquí tenemos nosotros un proyecto para hacer análisis financiero, lo teníamos de manera teórica, lo hemos pasado a una herramienta al que se le llama Moodle. Bien, está siendo desarrollado por el señor Duval Alcibar y Elizabeth o Nicole Barreto. ¿Quién les habla? Pues es el dueño del modelo. Ellos son los que han aportado con el desarrollo y ha sido un equipo en donde ellos prácticamente han sido los actores de generar el valor agregado y simplemente he estado haciendo la dirección técnica del modelo que se realicé y de las mejoras de cómo debería ser la funcionalidad y operatividad del sistema. Bien. No lo traigo aquí para presumir, lo traigo para compartirles e indicarles que se puede. Bien. Haciéndole la invitación extensiva al curso, al menos a los 14 que están, que pueden hacerlo a través del Centro de Transferencia de Tecnología de la cual estoy liderando para que se les pueda auspiciar los proyectos y posteriormente si lo quieren comercializar a través del Centro de Transferencia o lo quieren patentar a través del Centro de Transferencia. O la otra opción, pues a título personal, como José Basurto, tenemos nuestro financiamiento y auspicio para los que deseen desarrollar. Podemos nosotros financiarle, lógicamente, habrá que hacer los costos módicos o analizando la parte de factibilidad financiera, lógico está, en la que se pueden ustedes desarrollar aplicaciones. Está la orden de la infraestructura, el local, tenemos ciertas facilidades. Si hay que hacerlos capacitar en ciertas herramientas específicas, especializadas, nosotros corremos con los gastos, mejor dicho, corremos con la inversión y lógicamente se hablará sobre la alianza estratégica o la forma contractual en que se trabajará, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí un modelo de análisis financiero que me permite, aquí yo tengo mi barra de herramientas, ¿sí? Mi menú, ¿sí?
tengo mi menú, yo aquí le puedo personalizar la empresa, es decir, le puedo poner la empresa que yo le quiero realizar el proyecto y tengo aquí específicamente parte de lo que hace, ¿no? Y lógicamente también el Moodle, pues, me genera reportes, ¿no? Del proyecto, aquí tengo, reitero, una sola parte, aquí en este caso tengo el reporte de las inversiones y tengo aquí también, como observan aquí, ¿ves? Tengo las áreas de proyecto, las inversiones, las operaciones o el flujo neto, donde nosotros vamos a tener el BAN, el TIR y el costo-beneficio. Tengo a nivel de tablas, tengo a nivel de barra, gráfico de barra o a nivel de gráfica porcentual. Entonces, queridos alumnos, eso es lo que compete al análisis financiero. Estamos finalizando la clase, compartiendo esta parte con ustedes. Si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas. Y reitero, tienen la invitación para que puedan ustedes plasmar, puedan ustedes llevar a cabo cualquier emprendimiento que tengan a nivel tecnológico, o lo hacemos a través de la consultora o lo hacemos a través de centro de transferencia. Lo importante es que les acabo de indicar, lo que les acabo de compartir, es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace aproximadamente un año. Ya de mediante estamos en ¿cómo se llaman? Ciertos retoques y pruebas finales. Y, lógicamente, con toda la documentación establecida sobre el trabajo de titulación. Si hay preguntas, por favor háganlas a través del chat o simplemente activen sus micrófonos. De mi parte era lo que les quería compartir. Si no hay preguntas, pues hasta pronto, nos vemos la próxima semana. No se olviden las tareas, por favor. Nos vemos, cuídense, un abrazo. Hasta pronto. Gracias, igualmente, pasen bien. Un abrazo, cuídense. Nos vemos la otra semana.